Superior de Estudios Guadalupanos presenta. Qué gusto poder estar con todos ustedes, agradeciendo enormemente la invitación. Es un gran honor. Soy el doctor David Ricardo Ojeda Correa, médico cirujano, investigador del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ISEC, de la insigne Basílica de Guadalupe. El día de hoy tengo la gran oportunidad, la dicha de poderles presentar una obra de investigación de mi autoría llamada Más allá de su embarazo. Una investigación médica y antropométrica en la Virgen de Guadalupe. Muchas cosas se dicen, muchísimas cosas se dicen, como por ejemplo, la tradición católica dice que la imagen en la Basílica de Guadalupe es el retrato de la Virgen María aparecida en el Tepeyac, la cual se encontraba embarazada al momento de su impregnación. Muchas cosas se dicen, como por ejemplo, los católicos dicen que se apareció en un cerrito para pedir que le construyan un templo. Seguramente han escuchado esta canción mexicana, la tonadita de esta canción. Dice, este cerro elijo para hacer mi altar. ¿Pero de verdad para eso se apareció? Y si lo hizo, ¿en verdad estaba embarazada? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Pero previo a ello, quiero presentarles un poco sobre México Tenochtitlán. Conocemos muy poquito al respecto y por eso me gustaría que pudiéramos escuchar un poco acerca de cómo era. Nos imaginábamos a los indígenas mexicas viviendo en casitas de palo, pero en realidad era un gran imperio. Vamos a verlo. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban. Esta era la ciudad más importante de los mexicas. Las chinampas, puertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con Ojo con esto, Londres tenía 60,000 habitantes, Tenochtitlán tenía 200,000. Imagínense el tamaño de ciudad. Los dioses aztecas despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus 4 calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla. Imagínense, los españoles al llegar la comparaban con las mejores ciudades de Europa. Son 2 mundos que se desconocen por completo y que entran en contacto de una manera muy particular, porque lógicamente aquellos otros pueblos que Moctezuma o los anteriores tlatoanis habían ido conquistando pertenecían, digamos, a su mismo entorno cultural. En este caso no es así para ninguno de los dos.
Es muy importante todo este preámbulo, conocer cómo eran los mexicas, conocer cómo era el entorno cuando se aparece la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos parte de un documental. Esta era la plaza mayor de ese imperio. Claro, nosotros vemos estas imágenes, vemos cómo están los cráneos, vemos cómo están vestidos, pintados, y claro que nos llama la atención, claro que nos asusta. De hecho, los mismos españoles al llegar decían que estos no eran seres humanos. Ellos convivían en paz, en armonía, ciertamente hacían sacrificios humanos, porque eran una cultura sumamente religiosa, politeísta, adoraban a dioses equivocados, pero creían muchísimo. Toda su cultura se basaba justamente en eso, en sus dioses. Aquí tenemos una imagen de un español, esta es parte de un documental histórico. Cuando inicia justamente parte de la conquista, los españoles habían llegado como si fueran amigos de los mexicas, se mezclan entre ellos. Los mexicas creían que los españoles eran enviados por sus dioses. En las plazas había niños, mujeres, hombres, ancianos. Este es uno de los conquistadores españoles. Esta indígena cometió una traición contra los de su mismo pueblo, ya sabía que los españoles querían conquistarlos. Justamente aquí le dice que no lo haga, hay puros niños, hay mujeres, están disfrutando de la paz. Los españoles que llegan a México no eran los mejores españoles, era gente que salía de las cárceles, gente que llegaba con el afán de quedarse con el oro, con las riquezas de este nuevo mundo. Incluso entre los mismos españoles habían discusiones. Y así, en medio de esta paz, en medio de esta alegría que se podía vivir, mientras celebraban la llegada de los enviados por sus dioses, los españoles, cuando menos se los esperaban, pues justamente ocurre todo esto. Los indígenas pues se defendían con arcos y flechas, mientras que los españoles llegaban con armas, espadas, escopetas, cañones, caballos. Bueno, no es necesario ver tanta matanza más. En 1519, en un imperio tan grande, tan magnífico, que creían tanto en sus dioses, que hacían sacrificios humanos, sacrificaban a la gente que amaban, ofrecerla a sus dioses. Llega 1519, llegan los españoles y tan solo se requirieron 3 años para que todo un imperio de millones de personas fuera conquistado. En ese mismo año empiezan a llegar los frailes, empieza a llegar la religión a nuestro país. Bueno, en aquel entonces al antiguo Tenochtitlán. Y llegan estas personas justamente diciendo, oigan, les traigo un nuevo Dios. Este Dios es lleno de amor. Pero mientras hablaban de amor, habían matanzas, habían violaciones, estaban destruyendo a todo el pueblo. Decían los mexicas, pues qué clase de Dios me estás trayendo. Uno que dices que es puro amor mientras me matas. Y empieza la peor época para los mexicas, la peor época para México,
un periodo de muchísima depresión, muchísima tristeza, y para colmo llegan enfermedades a nuestro país, llega la viruela que empieza a matar a miles de mexicas, llega desde el otro continente. La Gran Depresión del pueblo. Perdónenme por los perritos. Pero en 1537, fíjense bien en esto, en 1521 es la conquista, en 1537, Fray Toribio de Motolinía escribe: vienen al bautismo muchos, no solo los domingos y días señalados, sino cada día ordinario, niños y adultos, sanos y enfermos de todas las comarcas. Y cuando los frailes andan visitando, les salen los indios del camino para que los bauticen. Por manera que, a mi juicio, dice Toribio, y verdaderamente serán bautizados en este tiempo que digo que serán 15 años, más de 9 millones de ánimas de indios. Fíjese en esto, un pueblo en gran depresión, un pueblo que estaba siendo dominado, un pueblo que amaba tanto a sus dioses, de repente cambia. De repente salen de los caminos buscando ser bautizados. Ellos empiezan a buscar a Dios y no al revés. No son los frailes quienes tienen que ir a convencerlos. Algo tuvo que haber ocurrido, algo enorme tuvo que haber pasado, algo sorprendente para que entre tanta depresión, un pueblo religioso, un pueblo politeísta, se volviera tan pronto al catolicismo, a la religión de quienes los estaban conquistando. Me parece que he encontrado qué fue lo que sucedió y se los voy a presentar a continuación. Aquí una imagen, cuando tuve la oportunidad de estar presente frente a nuestra madre, ahí en la Basílica de Guadalupe. Ahí fue donde me fijé de algo, me fijé de ese abdomen que en la imagen original se ve ligeramente abultado, se ve un poco agrandado, se ve embarazada. Mi abuelo, mi familia muy religiosa, siempre me decía, es que la Virgen está embarazada, tiene un lacito, significa que está encinta. Yo decía, ¿será? Bueno, pues si soy médico, si puedo diagnosticar a una mujer que llega al consultorio y decir si está o no está embarazada, entonces también podría hacerlo con la Virgen, pero siempre y cuando la Virgen sea una mujer y no una imagen. Porque si es una imagen, no voy a poder sacar ni por método matemático ni por método médico ningún embarazo, no lo voy a poder obtener. Entonces, lo primero que tuve que hacer es investigar si en realidad se trataba de un dibujo o de una imagen. Para ello, todo esto, bueno, por cierto, todo esto que le estoy platicando lo presento en mi libro Más allá de su embarazo. Claro, aquí estoy haciendo un resumen para que queden 45 minutos a una hora, pero en ese libro pueden encontrar cada una de las investigaciones detalladas. La hipótesis justamente la dijo el doctor Carlos Fernández del Castillo en 1994. El doctor en paz descansa, hace unos meses falleció. Él concluye en una investigación bajo observación diciendo que la Virgen tiene un embarazo a término en una mujer joven, sana, en donde habría que esperarse un parto en las próximas fechas. Bueno, estaba muy bonita su hipótesis, ¿verdad? Pero había que comprobarla. No podíamos quedarnos únicamente en qué será. Para ello utilicé diversas ciencias, las cuales vamos a ir pasando poco a poco en esta conferencia. Primero, la vida mexica era comprendida en colores, estatus sociales, símbolos, astros y religión. Todo para ellos tenía un significado en la vestimenta. Miren esta imagen, es una imagen original de la Virgen. Esta fue tomada en su camerino por mi hermano Daniel Ojeda. Observemos algo, observemos por favor los colores, esos colores verdes, las formas, veamos el peinado, cómo tiene una vereda en medio. Miremos esos colores dorados, las estrellas, veamos qué hermosa está. Para los mexicas habían significados en las vestimentas. Vean esta hermosura de imagen, por favor. No necesitamos ser mexicas para darnos cuenta que se trata de una emperatriz. Y justamente la vestimenta de las mujeres mexicas
era de acuerdo a su estatus social. Ellas empleaban para sus vestuarios telas de ayate, pieles de animales, pigmentos vegetales y plumas de oro. Estas últimas eran exclusivas de la nobleza. Y esto se narra también en el Nican Mopowa. El Nican Mopowa, perdón, es un documento escrito en el año 1547 en donde San Juan Diego narra palabra por palabra de lo que ocurrió durante las apariciones. Y en el Nican Mopowa dice, y cuando llegó a la cumbre del cerrito, hablando de Juan Diego, vio una doncella que ahí estaba de pie. Inmediatamente la reconoce como esa emperatriz. El peinado con la vereda en medio hacía referencia a la virginidad. Las mujeres solteras lo tenían así, mientras que las casadas tenían una especie de cuernitos. En su presencia se postró Juan Diego. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Juan Diego, cuando llega, se hinca apresuradamente al detectar la presencia de la mujer sin que ella hubiese aún externado su procedencia como divinidad. Claro, porque la ve como una emperatriz, la ve con estos colores brillantes y se arrodilla entre ella. El Nican Mopowa también dice lo siguiente. Fíjense qué curiosa estas palabras de Juan Diego. Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? Escuchen bien esto. ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Qué amable, ¿no? O tal vez Juan Diego se preocupa por el descanso de la mujer. Por tanto, es posible que no se trate únicamente de cortesía, sino de real preocupación al mirar a una mujer embarazada. Entonces vamos antropológicamente a recapitular. Primero, tenemos que es una mujer virgen por el cabello, que está encinta, eso el lacito significa encinta para los mexicas, y que es de la nobleza por su vestimenta. Ahora, si suponemos que antropológicamente estamos hablando que es una mujer embarazada, entonces ahora, por medio de la medicina, tendríamos que saber cuál es su edad, cuáles son las semanas de embarazo y cuándo sería la fecha de parto. Pero primero, ¿cuántos años tiene la Virgen de Guadalupe? Bueno, la edad materna, la esperanza de vida que había en los mexicas era entre 37 más menos 3 años. Vivían bien poquito, ¿verdad? Entonces ellos tenían una celebración llamada Mamictilotzli, en donde era una fecha específica, una edad específica para poder casarse. Los hombres se casaban entre los 20 y 22 años, mientras que la mujer se casaba entre los 17 y los 18 años. También sabemos que el periodo de inicio de la vida reproductiva de la mujer es a partir de los 12 años. Por tanto, podemos estimar que la Virgen de Guadalupe, al estar viniendo como una mujer virgen y soltera, tiene menos de 18 años, pero más de 12. Por lo tanto, tendría entre 13 y 18 años de edad. Vamos a recordar aquí un poquito sobre el sistema reproductivo de la mujer, porque vamos a hablar un poco ahorita de medicina para poder entender todo lo relativo al embarazo. Tenemos primero este órgano interno, se llama vagina. Muchas personas confunden la vulva, que son los órganos femeninos, con la vagina. La vagina es un órgano interno en forma de tubo. Después viene el útero o matriz. A los lados tenemos las trompas de falopio y los ovarios. En un embarazo humano, el espermatozoide entra por la vagina, viaja hacia las trompas de falopio y se encuentra entonces con el óvulo, que sale aquí del ovario. Ya juntos el óvulo y el espermatozoide viajan hacia el centro de la matriz o del útero, y aquí es donde se da la impregnación y aquí es en donde se forma el bebé. Entonces, vamos a hablar de datos importantes. La situación. La situación del bebé se trata de la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre, es decir, aquí vemos la línea verde, en este caso la azul, es de la línea longitudinal de la madre, y la del producto, la del bebé. Por ejemplo, aquí el bebé está correlacionado en la misma forma
que la mamá, entonces le llamamos situación longitudinal. Cuando viene acostado está en situación transversa. Cuando está de lado decimos que viene oblicuo. Y así pueden haber otras, sentado y otras formas, ¿no? A las mujeres que vienen con el bebé longitudinal, tienen la cintura, la cadera un poquito, miren, más estrecha, mientras que cuando viene transverso está un poquito más ancha. Si miramos a la Virgen de Guadalupe, digo, esta es una parte de observación, ¿verdad? Pero al menos en observación podemos ver que no tiene un abdomen ensanchado, tiene un abdomen vertical. Ahora, la posición del bebé. Esta va a representarse según la relación del dorso fetal. Es decir, si la espaldita del bebé está del lado izquierdo, se va a llamar posición izquierda. Si está del lado derecho, posición derecha. La posición fetal izquierda es la más común en el 66% de los embarazos. Y es la que permitía que los bebés nacieran sin ningún problema. Para parir sin problema, se necesitaban entonces dos cosas. Que el bebé estuviera longitudinal y en posición fetal izquierda. Sabemos que pues, el bebé de María nació sin problema y si es un embarazo eutóxico, pues bueno, sabríamos entonces que la mujer observada en la imagen, en caso de estar embarazada, presentaría un embarazo en situación longitudinal en posición izquierda. Luego nos hace falta pensar en cuántas semanas de embarazo tiene o cuántos meses de embarazo tiene. Para ello, los médicos utilizamos un ultrasonido abdominal, un ultrasonido ginecológico, en donde usamos un aparatito para poder medir el tamaño que tiene el bebé y así saber cuántas semanas de embarazo tiene. Pero no le puedo hacer un ultrasonido a una imagen. Así que, pues no tenemos un ultrasonido, no puedo tomar de esa manera para saber cuándo serán las semanas de gestación, pero sí lo puedo hacer mediante el fondo uterino. Pero para poder conocer en qué posición se encuentra el abdomen de la Virgen, dónde está el fondo uterino, pues primero tenía que conocer las posiciones corporales. Primero tenía que verificar si en realidad se trata de una mujer y no de un dibujo. Y para ello vamos a utilizar la antropometría, la ciencia que habla de la perfección humana. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. El hombre de Vitruvio y de arquitectura, de Da Vinci. Aquí es donde Da Vinci, el padre de la antropometría, nos habla de las proporciones humanas. Él nos dice varias cosas importantes. Por ejemplo, veamos en esta imagen, en esta aquí de un ladito, él nos dice que una persona debe de tener proporciones humanas perfectas, es decir, debe, por ejemplo, su cabeza que caber 7 veces y media dentro de su cuerpo. Debe también de tener la proporción áurea. Y tiene un montón de premisas más. Entonces, tendría que ser un super mega pintor para que supiera todo esto el que hizo la Virgen de Guadalupe. Sería mucha coincidencia. Entonces, vamos a ver qué tal. Primero, vamos a hacer un ejercicio de antropometría. Tomen su dedo pulgar, lo van a poner sobre su nariz, y se van a dar cuenta que tiene el mismo tamaño. Tenemos una equivalencia perfecta. Y el mismo tamaño de su dedo pulgar es el mismo que hay donde termina su nariz y donde empieza su frente. Y el mismo tamaño es el que hay en donde termina su nariz y comienza su barba. Esas son proporciones humanas. ¿Las tendrá la Virgen? O sea, digo, el pintor habrá dicho, vamos a hacerle su dedito, vamos a hacerle este tamaño que sea igual que este, igual que este. ¿Lo habrá pensado? Pues bueno, vamos a verlo. Entonces dice Da Vinci, la distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es en cada caso la misma. Y como la oreja, una tercera parte del rostro. Vamos a ver a la Virgen. Se supone entonces que de aquí a aquí debe de tener el mismo tamaño que aquí a aquí y de acá a acá. Y resulta que tiene 6 centímetros en cada uno. Con esto podemos sumar el tamaño de la cara de la Virgen. Entonces tiene 18 centímetros. Usé también una cinta métrica para medir la altura que tiene la Virgen. Ojo con esto, es muy importante porque no sé específicamente si la medí adecuadamente, porque tiene una piernita como agachada, ella está como inclinada, entonces no sé si me faltaron algunos centímetros. Se lo preguntaré y la mediré algún día cuando
cuando esté frente a ella. Pero por el momento, la medición me dio 139.4. De donde dice su cabello hasta este piececito, este zapatito que tiene en la imagen. Si la longitud de la cara es de 18 centímetros, hacemos la división y tenemos que caben dentro de ella 7.74 cabezas. Oye, David, pero pues no son 7 cabezas y media, deberían de ser 7.5 para decir que son 7 cabezas y media. Sí, pero acuérdense que les acabo de decir que no sé qué tan hincada esté, entonces si hacemos una correlación, tendríamos que estar en 97.3%. Entonces no estamos tan mal, pero vamos a utilizar otra premisa de Da Vinci. Dice Da Vinci, mida una décima parte de la altura total de la persona, de la altura total, y la palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo. Es decir, en pocas palabras, el tamaño de la mano debe de caber 10 veces dentro del cuerpo de la persona. La mano de la Virgen mide 14 centímetros. 14 por 10 son 140 centímetros. Y yo había medido 139.4. Es decir, hay una relación de 99.78%. Y bueno, si se van al libro van a encontrar muchísimas más de estas proporciones anatómicas. Entonces, antropométricamente, la Virgen de Guadalupe es perfecta. Es una mujer, no es una imagen. Y con ello entonces podemos obtener las posiciones corporales, porque si hay proporción humana, entonces hay equivalencias. Por ejemplo, veamos esta imagen. Los pechos de una mujer, estamos hablando de una mujer joven, los pechos, el pezón debe de encontrarse donde termina la segunda barbilla, el ombligo donde termina la tercera barbilla, la rodilla en los ojos de la 1, 2, 3, 4, 5, de la sexta cabeza, por ejemplo, la sínfisis del pubis, en donde se encuentra la barba de la primera, segunda, tercera, cuarta cabeza. Con ello entonces puedo Virgen de Guadalupe. Si mido su cabeza y llego hasta medir cuántas serían 3 cabezas, podría llegar al ombligo. Eso me da 54 centímetros. Vean esto porque es muy importante. Porque hay una fórmula matemática que habla del número áureo, la proporción áurea, la proporción perfecta, y dice, la altura de un hombre dividido entre la distancia del ombligo a los pies es igual al número áureo. Este número áureo, número de oro, también proporción áurea, es un número irracional y de la perfección. Se encuentra en la arquitectura, en la naturaleza, en el cuerpo humano. El número es 1.618. Entonces, para sacar esta proporción áurea, dividí la altura de la Virgen entre el número áureo, lo que me da un resultado de 86.1557, es decir, la posición que hay entre, sería del ombligo a los pies. Si yo la invierto, entonces 139.4 menos 86 me equivaldría al lugar en donde encontraría la altura del ombligo. Por proporción áurea, encuentro el ombligo a los 53.24 centímetros. Y por antropometría, ¿se acuerdan dónde lo encontré? A los 54 centímetros. Con esto queda completamente certero que quien dibujó la imagen sabía de proporciones anatómicas perfectas. Que la mujer que está ahí no es un dibujo, es una mujer. Y con ello entonces puedo como médico trabajar. Vamos entonces a buscar el fondo uterino, porque el fondo uterino nos sirve para poder conocer dónde se encuentra, cuál es el tamaño del abdomen, para saber cuántas semanas de gestación tendrían. Como está hecha en un mismo plano, si yo mido la longitud del abdomen, encontraría que son 21 centímetros. Pero David, es un solo plano, no puedes medir un solo plano, tendrías que medir toda la barriguita para saber realmente cuál es el tamaño y poder utilizar esta tabla. Entonces me acordé, cuando hacía mi servicio social, como médico estuve en un poblado maya, aquí en Yucatán donde vivo, un poblado donde no había ni siquiera agua potable, no había señal de celular, menos habían recursos en las clínicas.
Entonces utilizábamos una cinta métrica y calculábamos la altura aproximada en donde se encontraba el útero, el final del útero, donde iniciaba el abdomen de las mujeres embarazadas. Y con ello obteníamos unas semanas de gestación aproximadas. En este caso, si vemos a la Virgen, aquí sería el lazo negro, el abdomen de la Virgen inicia por debajo del lazo negro. Es decir, calcularíamos que tiene aproximadamente entre 38 y 40 semanas de gestación. Es decir, 9 meses. Y aquí viene algo muy interesante. Esta es una mujer de 38 semanas de gestación, lo mismo que calculo en nuestra madre. Aquí me encuentro escuchando el foco cardíaco fetal. Este foco cardíaco fetal es el lugar en donde se puede auscultar, en donde se puede escuchar el corazón del bebé. Aquí donde me encuentro, si se percatan, estoy por debajo del ombligo de la mujer. Estos son los lugares en donde podemos escuchar el foco cardíaco fetal, justamente por debajo del ombligo. Y ahí es donde me di cuenta de algo muy interesante. Justamente debajo del ombligo hay una flor. Una flor de 4 pétalos en el lugar en donde auscultaría el foco cardíaco fetal. Pero me llama mucho la atención esta flor, que vean, justamente se encuentra aquí en el centro, de la imagen, debajo del ombligo, y justamente sería ahí donde escucharíamos el corazón del bebé en su hombro izquierdo. Aquí la pondríamos un dibujo como se vería de lado. Pero ¿cuál sería su importancia? El padre Mario Rojas Sánchez, en los años 80, teorizó con planos geográficos que los volcanes tenían una correlación con las flores. Lo comprobó en el año 2000 el doctor Fernando Ojeda Llanes, y junto con un grupo de investigadores tuve la oportunidad de verificar y reconstituir este estudio. Entonces, aquí les pinto todas las flores que tiene la Virgen en su manto. Usualmente no las vemos muy bien porque son de un color dorado, pero aquí las resalto para que las vean. Vamos a hacer una amplificación para que puedan verlas un poquito de cerca. Vean, esta flor es como, se parece a esta se parece a esta a esta. Aquí hay unas florecitas que sí tienen 4 pétalos, pero tienen unas como hojitas a los lados. Únicamente esta flor es diferente. Esa única flor distinta. Y si nos vamos a esta investigación que hicimos, en donde encontramos que hay una correlación matemática entre las flores y los volcanes, una correlación del 92.13%, aquí está la correlación, todo esto lo pueden encontrar en mi libro, mucho más extenso. Si nos vamos a cuál montaña o qué volcán se encontraría justamente en el Nahui-Oli, tendríamos al Cerro de la Estrella. Oye, David, ¿y dónde está? Bueno, está en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y cuando lo vi me llamó la atención esto que tiene aquí arriba, una como meseta. Si subo, me encuentro esto, unas ruinas mexicas. Unas ruinas mexicas por donde se puede ver toda la Ciudad de México. El centro ceremonial mexica más importante que existe. Así chiquitito, ese es el más importante. ¿Y por qué? Porque justamente ahí celebraban el Panquetzaliztli. Esta es una fiesta que realizaban año con año en el solsticio de invierno, donde sacrificaban a un niño. Eso les permitía que su dios principal, Huitzilopochtli, naciera. En el solsticio de invierno, cuando las noches son más largas, cuando el mal, que era la luna para los mexicas, trataba de comerse al sol, ahí tenían que hacer un sacrificio humano, apagaban todas las luces de Tenochtitlán, de todos los centros, de todas sus ciudades, entonces sacrificaban un niño y con esa luz corrían y encendían todo su imperio. Esto lo realizaban año con año para Huitzilopochtli. Vamos a hacer una remembranza del imperio azteca. Ellos vienen de Aztlán. Seguramente han escuchado hablar de los aztecas.
Los mexicas no son lo mismo que los aztecas. Los aztecas nunca llegaron a Tenochtitlán, pero quién sabe por qué ahí nos gustó llamarnos los aztecas. Los aztecas venían de Aztlán. Aztlán es un pueblo que todavía no sabemos en dónde se encuentra, pero los mexicas eran un grupo de personas que estaban cansadas de los abusos de los aztecas. Entonces llega su dios Huitzilopochtli y les dice que tenía un lugar mejor para ellos, que tenían que caminar hasta encontrar una señal, un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Al dios Huitzilopochtli también lo llamaban Mexitín. Chéquense la importancia. Su pueblo se llamaba Mexica. Mexica viene de Mexitlín. Mexitlín es Huitzilopochtli. Y la señal fue tan importante que la encontraron en el lado de Texcoco, en donde hicieron la ciudad de Tenochtitlan. Y es tan importante aún esta señal en nuestros días, que es el escudo de nuestra bandera nacional. La fiesta de Panquequistli, dice Henry Crowell, un muy importante estudioso de los mexicas. Esta fiesta se celebraba no solo el nacimiento de Huitzilopochtli, sol ascendente, sino también el destino del nadir Tezcatlipoca, sol descendente, es decir, la luna. Las fuerzas de la oscuridad eran vencidas por Huitzilopochtli. Esta fiesta se celebraba año con año en el solsticio de invierno. En la actualidad, el solsticio de invierno es en la noche del 21 y 22 de diciembre, en la madrugada de 22 de diciembre. Ya pronto va a ser. Es importante saber, bueno, el Paquetzalistli servía para la perduración de la vida. Si no hacían el Paquetzalistli, el sol no volvería a salir y el mundo se acabaría, ¿eh? Ahora, es importante esto, vean. Existen dos calendarios. El calendario juliano, que es el calendario antiguo, y el calendario gregoriano, que es el que utilizamos. En el calendario juliano, el Panquetzalistli, es decir, el día del solsticio de invierno, era el 12 de diciembre. En el calendario gregoriano es el 22 de diciembre. ¿Qué tiene esto de importante? Bueno, nosotros celebramos a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, porque se apareció el 12 de diciembre juliano. Y lo seguimos celebrando hasta la fecha. Es decir, la Virgen se habría aparecido durante el solsticio de invierno, durante Panquetzalistli. Pero recordemos que en 1519 llegaron los españoles, en 1521 en la conquista llegan los frailes, empiezan las enfermedades. A partir de 1521 se dejan de hacer los sacrificios humanos. Se acaba Panquetzalistli y aún así el sol seguía saliendo, pero había una leyenda. 13 caña. Decía que cuando se llegara a 13 caña, el mundo se iba a acabar como lo conocían. Si no realizaban el Panquetzalistli, todo se iba a acabar. Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría divina. Ellos dejarían de existir. Ya habían signos del fin, signos que les dirían que llegaba el fin del mundo. Iban a haber 4 terremotos y de repente en el año 1531 hubieron 3. Faltaba uno para el fin del mundo. Además decía esta leyenda que el mundo se iba a partir a la mitad y para ellos los cometas partían el mundo a la mitad y pasa un cometa justamente en 1531. En esa depresión que ellos tenían, mientras los estaban matando, mientras violaban a sus mujeres, mientras usaban a sus hijos de esclavos, mientras les venían a decir que había un Dios nuevo, bueno, mientras los mataban, además, sus dioses los habían abandonado. El mundo se iba a acabar. Petrus Apiano, en el otro lado del mundo, observa en el año de 1531 un cometa. Esto lo pongo aquí porque es investigación mía, es investigación propia. Y es muy importante también para todo esto. Este cometa que pasó, lo desconocimos después con el nombre de cometa Halley. Este cometa pasó sobre de México el 22 de julio de 1531
al 12 de agosto de ese mismo año. Aquí lo pueden ver. Que en medio, en este programa astronómico que utilizo, se encuentra. Pero por si fuera poco, el cometa Halley sobrevoló la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana, hora de la impregnación. Órales, aquí está. Pasó el 12 de diciembre. Entonces, es decir, la Virgen de Guadalupe se apareció en las fechas cercanas al Panquetzalistli, durante el solsticio de invierno, mientras el cometa Halley cruzaba el cielo de México. ¿Ya notaron cuánto avanzamos solamente por decir en dónde se encuentra el foco cardíaco fetal? ¿En dónde se encuentra el corazón del bebé? ¿Cuánto avanzamos? Y ahora sí podemos seguir. ¿Cuándo es entonces la fecha de parto? Para ello, en la medicina utilizamos dos métodos. Uno podría ser la regla de Nigel, la cual se usa tomando la fecha de última menstruación, pero no la conocemos. Otra manera es utilizar el ultrasonido obstétrico, pero no tiene caso hacerle un ultrasonido, una imagen. Entonces, pues, ¿cómo puedo saber cuándo van a nacer el bebé? Hasta aquí sabemos científicamente que está embarazada, que cumple con criterios antropométricos, matemáticos e históricos. Con todo lo analizado, puedo decir que ella es real, que desde mi fe es la madre de Cristo. Puedo decir desde la ciencia que es un milagro, pero no puedo con la ciencia asegurar quién es el autor. Sin duda, tiene que ser alguien que sabía de medicina, sabía de matemáticas, de astronomía, antropometría, geometría, historia, cultura mexica, cultura española, leyendas mexicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sé quién puede ser el autor. Y si de la razón pude llegar a la fe, entonces podría con la fe llegar a la razón. Entonces, para buscar la fecha de parto, me fui a la parte también de la fe. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, que ya sabemos que es una gran señal. Era la señal, ¿no? Es una mujer vestida del sol, tiene el sol aquí atrás, véanlo. Pero yo creo que ese no es el sol del que se refiere la Biblia, pero después vamos a hablar de eso. El sol, vestida del sol, con la luna a sus pies, eso que parecen cuernitos, es la luna. Mucha gente dice que, bueno, México significa en el ombligo la luna, y pues entonces mucha gente dice que ella está parada sobre México, por eso está sobre la luna, pero yo creo que eso es erróneo, porque ella no vino para México, ella vino para toda América, vino para todo el mundo, entonces no está parada sobre México, está parada y pisando la luna, porque la luna para los mexicas es el mal, está parada sobre el mal. Y dice además, y tiene una corona de 12 estrellas. Oye, Doc, yo no veo esa corona que me dices. Bueno, hay un estudio que dice que la Virgen de Guadalupe, sus estrellas son parcialidades de constelaciones del cielo de México a las 6:45 de la mañana, el 12 de diciembre de 1531. Justamente, por arriba de ella pasa una constelación, la corona boreal. Aquí están las constelaciones que hay en la Virgen y la corona boreal. Es decir, sí tiene una corona, no la podemos ver a simple vista porque quien la corona es el cielo. Y luego dice, y estando encinta, que ya sabemos que está embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cuál será la fecha? ¿25 de diciembre? Bueno, si la Virgen tiene 38 semanas y estamos en el 12 de diciembre, pues podría llegar a ser el 25 de diciembre, ¿por qué no? Pero
El 25 de diciembre es una fiesta puesta por los seres humanos. No es la fecha real del nacimiento de Cristo. Así que no puede ser el 25 de diciembre. Así que necesito buscar en algún otro lado. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo puedo saber cuándo nació o cuándo va a nacer este bebé que trae la Virgen de Guadalupe? Entonces nos vamos a la Biblia guadalupana, el Nican Mopohua. Les recuerdo que este libro fue escrito por el indígena Antonio Valeriano, en este documento que está escrito con caracteres españoles, pero en náhuatl, la lengua de Juan Diego. En este texto, Juan Diego narra cada una de las palabras que la Virgen de Guadalupe le dice. Y dice en el Nican Mopohua, en la traducción en español, dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy la perfecta, la perpetua, Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo haré aparecer, lo ensalzaré al ponerlo en manifiesto. Esa es la traducción muy bonita al español, ¿no? Pero el nahuatl Rojas Sánchez, Mario Rojas Sánchez, que hablaba muy bien náhuatl, lo traduce literalmente y dice: aquí no dice ensalzaré al ponerlo en manifiesto, porque la palabra pantlaza significa poner huevo las aves, o puede significar arrojar la placenta. Entonces, realmente, si lo traducimos literalmente, diría: aquí deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo haré aparecer, donde arrojaré la placenta. Pero como suena muy feo, pues yo creo que lo cambiaron para llegar al ponerlo en manifiesto. Dice: lo arrojaré encima, lo divulgaré como se divulga lo que era secreto, lo encumbraré como se encumbra la sierra, lo daré a luz. Aquel 12 de diciembre era especial. Marcaba en ese Panquetzaliztli el solsticio de invierno, el final del quinto sol, el acabose de una era, el inicio de una nueva para los mexicas, el 13 caña. La fecha probable de parto es el 12 de diciembre de 1531. Cristo nació el 2 en América. ¿Y recuerdan al cometa Halley que pasó sobre México el 12 de diciembre a las 6:45 de la mañana que les comenté hace un ratito? Bueno, me recuerda a cierta estrella de Belén. Y si nos pusiéramos de ociosos, al invertir la regla de Nigel es la que usaba la fecha de última menstruación para poder saber cuándo es la fecha de embarazo. Entonces, si yo invierto esa regla utilizando el 12 de diciembre como fecha de embarazo, sabría que la fecha de última menstruación de la Virgen hubiera sido el 5 de marzo de 1531. Si se toman en cuenta que son necesarios 14 días para la ovulación, para el periodo fértil, entonces podríamos decir que la fecha de concepción rondaría en una situación terrenal al 21 de marzo del mismo año. Este es el embarazo más hermoso de todos. Se concibe en la primavera y nace en el solsticio de invierno. Entonces, David, ¿eso quiere decir que Jesús nació el 12 de diciembre? Bueno, con los datos estudiados en relación al año de 1531, la antropometría de la Virgen de Guadalupe, la relación con la historia, hay altas probabilidades. Lo que sí sé es que Dios no tiene tiempo. Él puede poner cuando quiera ese nacimiento, pero los que sí tienen tiempos y muy precisos eran los mexicas. Ellos veían las estrellas, conocían los horarios a la perfección. Entonces Dios tuvo que poner ese nacimiento en el momento preciso para que ellos creyeran en él. ¿Y se acuerdan del sol que les platicaba? Yo no creo que ese sea el sol. Dice el Panquetzaliztli, la mujer vestida del sol. El sol está aquí en medio. Nahui Oli significa flor, sol. Nahui Oli, la flor, significa sol en movimiento. El sol la viste a ella en un sentido literario. Esta no es una aparición mariana, es la aparición de Cristo vivo dentro del vientre de su madre. Él es el nuevo sol.
Ese sol que está aquí atrás, este sol que está aquí atrás, es Huitzilopochtli, el sol de los mexicas, que se queda atrás porque la Virgen llega delante de él. Y delante de ella está Cristo, en ese sol en movimiento. Y además pisa el mal, pisa la luna. Y se aparece el día en que supuestamente el mundo se iba a acabar. Y se aparece para decir, traigo aquí en mi barriga al único sacrificio humano válido. Ya no necesitan sacrificar a nadie más. Porque recuerden que los mexicas hacen sacrificios humanos. Ya no sacrifiquen a nadie más. Él ya se sacrificó por nosotros. Lo traigo aquí para que se quede con ustedes. No estén tristes. No es nada lo que te espanta. No es nada lo que te aflige. Si pudieras conocer el gran don de Dios, no estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. No estás bajo mi sombra y mi resguardo, en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Qué más puedes querer? Esas son las palabras exactas que le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Dice también Motolinía, del que hablamos al principio de la conferencia. Ya que los predicadores comenzaban a soltar algo de lengua y predicaban sin libro, es decir, ya que hablaban náhuatl, y como ya los indios no llamaban ni servían a los ídolos, sino que eran lejos o a escondidas, muchos de ellos llegaban los domingos y fiestas a oír la palabra de Dios. Y lo primero que fue menester decirles, lo primero que tuvieron que enseñar a los indígenas, era quién es Dios, uno todopoderoso, sin principio y sin fin. Porque para ellos era difícil concebir esto de los tiempos. Entonces Dios no tiene principio, no tiene fin. Es creador de todas las cosas, cuyo saber no tiene fin, suma bondad, el cual creó todas las cosas visibles e invisibles, y las conserva y da ser. Y tras esto, darles también a entender quién era Santa María. Vean esto, qué importante. Porque hasta entonces solamente nombraban María o Santa María, y diciendo ese nombre pensaban que nombraban a Dios, y a todas las imágenes que veían le llamaban Santa María. Ellos quedaron tan impactados con la aparición de la Virgen de Guadalupe que a todos le llamaban Santa María, hasta Dios, porque los confundían todavía. El trabajo entonces de los frailes en ese momento fue enseñarles quién era realmente Dios y quién era su madre. El embarazo y nacimiento del bebé son la causa por la cual la Virgen de Guadalupe se aparece en tierra náhuatl. Se apareció para traer a su hijo. Ella no vino porque quería que le construyeran un templo en el cerrito, como dice la canción. Ella se apareció para traernos a su hijo, para dejarlo aquí en América para todos, para traerlo nuevamente a la tierra, para traerlo para todo el mundo. Nos vino a traer a su hijo. Ella quiere esa casita sagrada para que lo vayamos a ver a él que es todo su amor, según nos dice nuestra madre. Ahora observen por favor esta imagen. Es desde la cabeza, la parte de aquí abajo es la cabeza, está la cabeza de la Virgen, y aquí están los pies. Viéndola así acostada. Observen cómo, aunque la imagen es de un solo plano, porque por cierto, los indígenas no concebían la tercera dimensión, por eso está en una sola dimensión, se puede observar aún así los repliegues, lo dobladito y cómo está el inicio de su abdomen. Dice la Virgen de Guadalupe, dice nuestra mamá, vengo a ofrecerlo a Él, que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Y no dudo que quizás todas estas palabras las haya dicho mientras se llevaba las manos al abdomen, señalando todo aquello que nos lleva mucho más allá de su embarazo. Muchas gracias.